El Señor esté con ustedes. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Este es el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. En el libro del profeta Isaías está escrito: He aquí que yo envío a mi mensajero delante de ti a preparar tu camino. Voz del que clama en el desierto: preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. En cumplimiento de esto, apareció en el desierto Juan el Bautista, predicando un bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. A él acudían de toda la comarca de Judea y muchos habitantes de Jerusalén. Reconocían sus pecados y él los bautizaba en el Jordán. Juan usaba un vestido de pelo de camello ceñido con un cinturón de cuero y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Proclamaba: ya viene detrás de mí uno que es más poderoso que yo, uno ante quien no merezco ni siquiera inclinarme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. Palabra del Señor. Bueno, hermanos, muchas personas de buena fe durante este tiempo me han preguntado cómo la he pasado y prácticamente me preguntan que a qué me he dedicado, ¿verdad? Porque ya ven que se suspendieron muchas actividades. En la iglesia estamos llenos de actividades, llenos de reuniones, hay muchas empresas apostólicas y todo eso se detuvo desde que comenzó esta contingencia. Así que estamos prácticamente manteniendo lo esencial, que para nosotros es el culto, la oración, la celebración de los sagrados sacramentos. Por eso cuando alguien me pregunta, bueno, ¿y a qué se ha dedicado en ese tiempo? Yo inmediatamente les contesto, ¿verdad? Porque nos faltan muchas actividades. No estamos haciendo el mismo trabajo de toda la vida, pero esto que les voy a decir está a la orden del día, ¿verdad? ¿A qué me he dedicado durante todo este tiempo? Al ministerio de la consolación. A eso nos hemos dedicado, ¿verdad? Al ministerio de la consolación. Porque hay mucha gente triste, porque hay mucha gente enferma, porque hay mucha gente que pierde la esperanza, porque hay mucha gente que ya no quiere luchar. De tal manera que eso se necesita tanto en estos tiempos, tener la disposición para consolar a los hermanos que se encuentran así, a muchos hermanos que están caídos, ¿eh? A muchos hermanos que necesitan de una mano que los rescate para seguir caminando en esta vida. Es de hecho, queridos hermanos, en ese segundo domingo de Adviento, una de las indicaciones que nos da la palabra de Dios en boca del profeta Isaías, ¿verdad? Consuelen a mi pueblo.
Es un mandato del Señor, ¿verdad? Consolar al pueblo, consolar al afligido, al que está triste, al que está enfermo, al que se siente solo. Y es precisamente una de las actividades que más se ofrece en estos tiempos. ¿Qué se necesita, hermanos, para consolar, ¿verdad? Pues yo encuentro que por lo menos se necesitan dos cosas, ¿verdad? Retomo las palabras de la Biblia, ¿verdad? No hablo en términos psicológicos, sino que retomo las palabras de la Biblia. ¿Qué se necesita para consolar en primer lugar? Pues que a uno se le muevan las entrañas, ¿verdad? Eso se necesita, ¿verdad? Que se le muevan a uno las entrañas, es decir, que se deje uno alcanzar por el dolor de los demás, que nos conmueva lo que le está pasando a otras personas. Uno se puede sentir tranquilo y uno le puede agradecer a Dios que aparentemente tenemos lo necesario y estamos bien, pero no siempre compartimos las angustias, la tristeza, el dolor que está muy cerquita de nosotros. Si Jesucristo tenía mucha compasión por la gente, como dicen los evangelios, es porque se le movían las entrañas, ¿verdad? Porque no podía estar tranquilo pensando que había tantas lágrimas y tanto sufrimiento a su alrededor. Se necesita eso, ¿verdad? Que se nos muevan las entrañas, ¿verdad? Que nos demos cuenta que hay tanta gente que nos necesita, y no solamente en el plano material o en el plano económico, sino también en nuestra presencia, en nuestra cercanía, en un gesto amable, en una palabra que en el nombre de Cristo Jesús también podamos ofrecerle a los demás. Para realizar el ministerio de la consolación, pues se necesita eso, ¿verdad? Ser alcanzados por el dolor del prójimo, que se nos muevan las entrañas, para que como Cristo Jesús estemos muy cerca y estemos bien pendientes de las necesidades y de las aflicciones de los demás. Se necesita, por lo tanto, en primer lugar, que se muevan las entrañas, ¿verdad? Pero en segundo lugar, hermanos, algo muy importante que también se puede hacer en este tiempo de tantas limitaciones, se necesita una cercanía con Dios. Se necesita una vida de oración. Porque también la Biblia nos va a decir, ¿verdad? Uno consuela, pero con el consuelo que hemos recibido. Con eso consuela uno, ¿verdad? Yo no consuelo con palabras mías, con palabras que yo me haya inventado, ¿verdad? Ni siquiera por la iniciativa que yo pueda tomar para estar con alguna persona, sino con el consuelo con el que Dios a mí también me ha consolado. Por eso es efectivo el mandato de la Biblia, ¿verdad? Porque así lo dirá la Biblia en su momento, ¿verdad? Consuelen, pero con el consuelo con el que Cristo Jesús a ustedes los ha consolado. Por eso puede ser potente, ¿verdad? Y por eso puede ser efectivo el consuelo que viene de Dios a través de nosotros, ¿verdad? Que no consiste en decir palabras bonitas, ¿verdad? No consiste simplemente en decir palabras amables, sino en comprometer una palabra que viene del cielo. Consuelen, pero con el consuelo que ustedes han recibido de parte de Dios. Así que, frente a tantas limitaciones que existen a nuestro alrededor, tomemos en cuenta esta primera indicación que en el segundo domingo de Adviento nos da la palabra de Dios. Son tiempos, hermanos, para consolar. Tiempos, por lo tanto, para dejarnos alcanzar por el dolor de los demás, para que se nos muevan las entrañas y para que aprendamos a consolar, pero con el consuelo que viene de Dios nuestro Señor. Ustedes mismos lo platican, por ejemplo, cuando van a ver a una persona desconsolada, o por ejemplo cuando van a un funeral. Ustedes mismos dicen, es que yo no tengo palabras, ¿verdad? ¿Qué le puedo decir a esta persona? ¿Cómo la puedo consolar? ¿Cómo la puedo animar, ¿verdad? Uno siente rebasado y no siempre sentimos las palabras más necesarias en este momento para contagiar de alegría a las personas.
De ahí pues que la oración para nosotros es importante para dar algo que a su vez en la oración nosotros recibimos. Porque el consuelo, queridos hermanos, que el Señor nos recomienda consiste en ayudar a las personas para que recobren la alegría de vivir, para que le recuperen el amor a la vida. El que está triste, el que está desconsolado, ¿verdad?, está perdiéndole el amor a la vida, está perdiendo la alegría de vivir. El consuelo consiste precisamente en ayudarlo a que recupere la alegría de vivir, a que nuevamente vuelva a amar la vida. Y eso no se logra con palabras, ¿verdad?, sino transmitiendo el espíritu que uno recibe en la oración y hablando en el nombre de Dios, sabiendo que esa palabra que viene del cielo tiene más poder que nosotros para darle la alegría a esas personas que tanto necesitan a Dios. La palabra también nos hablará mucho de la necesidad de reconciliarnos, ¿verdad? La figura de Juan el Bautista es tan imponente que la gente acudía a reconocer sus pecados. Tomemos en cuenta las dos recomendaciones que nos da la palabra: arrepentirnos de nuestros pecados, pero también, como dice el profeta Isaías, consolar al pueblo. Ese es un mandato de Dios y es una encomienda tan necesaria en esos tiempos de tanta tristeza y de tanto dolor a nuestro alrededor. Así pues, los invito, queridos hermanos, para que tomemos en cuenta en ese segundo domingo de Adviento las recomendaciones que nos da la palabra de Dios, y que ese consuelo que hemos recibido de parte de Dios estemos dispuestos a compartirlo a los que están más tristes y afligidos por las consecuencias de la pandemia y por todos los problemas que hay en este mundo. Nos ponemos de pie.